Somos el equipo 4 y vamos a mostrar el circuito de la actividad fundamental 1, representación del circuito electrónico analógico. Entonces, comenzamos a analizar el amplificador operacional 1, que en este caso trabaja como un seguidor de tensión, ya que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida, que en este caso lo nombramos como voltaje X. Y luego proseguimos con el amplificador operacional 2, en el cual se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo inversor, la cual se conforman por la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia B1, que en este caso sería igual a la corriente en el fotodiodo 1, que también depende de la intensidad de la luz del diodo. Por lo cual entonces la VN sería igual a VP, que en este caso sería 0 volts, la VN se descarta. Luego proseguimos a despejar el voltaje de salida, en este caso lo llamaríamos como voltaje y aplicando el análisis anterior en el amplificador operacional 1, que se obtuvo que el voltaje X es igual al voltaje de entrada, la ecuación del voltaje Y resultaría como menos resistencia 2 por 15 sobre RB1 más el voltaje de entrada sobre resistencia 1 menos la corriente en el fotodiodo 1, ya que este amplificador operacional 2 trabaja como un sumador inversor. Y ahora se prosigue con el análisis del transistor PNP aplicando las leyes de Kirchhoff para la malla base emisor. Se comenzaría con el voltaje Y más el voltaje de la unión emisor base más el voltaje del diodo 2 más el voltaje de la resistencia menos 15 igual a 0. Luego se puede aplicar la ley de Ohm para el voltaje de la resistencia igual a la corriente del emisor por la resistencia. Después se puede despejar el valor de la corriente del emisor y tomando en cuenta la sustitución del valor del voltaje Y obtenido en la ecuación anterior, sustituyendo también el voltaje de la unión emisor base de un BJT-PNP siendo de 0.7 volts, además del voltaje del LED alrededor de 1.3 volts, quedando la fórmula final para la corriente emisor igual a 13 más R2 por 15 sobre RB1 más el voltaje de entrada sobre R1 menos la corriente en el fotodiodo 1 sobre la resistencia. Bueno, ahora yo voy a hacer una pequeña demostración de el funcionamiento de este circuito. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a comprobar esta fórmula, que es la corriente del emisor, en función del voltaje de 15 volts, el voltaje de entrada y la corriente del fotodiodo 1. Por ejemplo, nosotros usamos dos. Aquí se podría aplicar en cualquier instante, sin embargo, para efectos de tiempo, solamente vamos a utilizar dos, por ejemplo, en 3 volts, según los cálculos. Bueno, aquí la corriente del fotodiodo 1 nos da una corriente de 31.4 microamperes, que si sustituimos esto en la fórmula, nos tiene que dar una corriente de 16.21 miliamperes. Y aquí la corriente del emisor nos da un aproximado que es 16.1 miliamperes. Después, para el segundo caso, vamos a utilizar, por ejemplo, 9 volts en el voltaje de entrada. Aquí, para los 9 volts, la corriente del fotodiodo 1 nos da a 42.7 microamperes. Aquí el signo negativo es simplemente por el sentido. Sabemos que el sentido de corriente de un fotodiodo tiene que ir en dirección inversa a cómo se polarizaría normalmente un diodo normal. Entonces es simplemente eso. Los 42.7 microamperes se sustituyen junto con los 9 volts de entrada en esta ecuación y nos da que la corriente de emisor tiene que ser a 22.2 miliamperes y la corriente real que en el simulador nos da 22.1 miliamperes. Y bueno, esto ha sido por parte de la etapa 1.
y seguiría la etapa 2. Sí, entonces se comenzaría con la etapa 2, en este caso en la red del amplificador operacional 3, aplicando las corrientes de Kirchhoff para el nodo inversor. Sería la corriente de la resistencia B3 más la corriente en el resistor 3, que sería igual a la corriente en el fotodiodo 3. Y debido a la retroalimentación negativa, el Vn, que es igual a Vp, sería 0 volts. Entonces se continuaría despejando el valor del voltaje de salida, por lo cual la ecuación resultaría de resistencia 3 por la corriente en el fotodiodo 3 menos 15 sobre la resistencia B3. Y bueno, ahora para el análisis de esta etapa se utilizan exactamente los mismos voltajes que usamos anteriormente, es decir, 3 volts y 9 volts. Aquí ahora empezando con los 9 volts. Aquí, según los cálculos, bueno, como estos dispositivos, estos fotodiodos se suponen que son idénticos, la corriente debe ser idéntica. Entonces aquí se puede demostrar que la corriente de este fotodiodo, que como tal no es un fotodiodo en sí, es un fotodiodo acoplado con un transistor, debido a que no encontramos un fotodiodo como tal en el multifilm, nos da 42.7 microamperes, como lo vimos también anteriormente, y aquí también del lado izquierdo, 42.7 microamperes. Esto, si lo sustituimos en la fórmula, aquí nos tiene que entregar un voltaje de 9.17 volts para el caso de nanovolts, y aquí nos da 9.20 volts, es decir, 3 decivolts de diferencia. Y para el caso de 3 volts de entrada, la corriente igualmente tiene que ser la misma en ambos fotodiodos, que era de 42.7 microamperes, que si se sustituye en esta fórmula, debe de dar teóricamente un voltaje de 3.01 volts. Aquí nos da, perdón. Y lo bueno es que tenemos 9 volts. Pero ahora sí, en 3 volts nos tiene que dar 3.01 volts. Y aquí nos da 3.05 volts. Y pues bueno, esto ya sería todo. Aquí, bueno, cabe resaltar que se tienen que ajustar los valores de las resistencias para que se dé este comportamiento lineal con respecto al voltaje de entrada. Y igualmente esta resistencia pues es la que nos va a ajustar la ganancia final. Aquí si utilizamos, bueno, aquí para tener un rango completo de 0 volts de entrada con 0 volts de salida y 15 volts de entrada y 15 volts de salida, como por ejemplo en este caso hay 15 volts, aquí nos entrega 14.1. 14.1 porque sabemos que en realidad un op-amp no entrega completamente los 15 volts, sino que recorta la señal aproximadamente 1 volt o 2 volts. Y aquí también en el seguidor de tensión lo demuestra. Aquí tenemos 15 volts y aquí tenemos 14.1 volts. Esos 14.1 volts son los que salen aquí del lado derecho en la salida. Si nosotros modificamos también la resistencia de retroalimentación, se ajusta la ganancia y se va modificando el valor máximo al que podemos llegar con 15 volts de entrada. Por ejemplo, aquí solamente se va a llegar a 3.54. Si lo seguimos ajustando se llega a 6.36. Y si queremos el rango completo, pues unos 14.1 volts. Y bueno, pues esto ya sería todo por nuestra parte. Tenemos el grupo 4 de la clase de electrónica 2 en la hora V1. Muchas gracias.